No te rindas ahora. La lucha termina hoy. El Espíritu Santo decreta tu victoria, Billy Graham. Espera. Antes de que este vídeo continúe, si sientes en tu espíritu que este mensaje es para ti, dale me gusta ahora mismo y comparte este vídeo con alguien que sepas que está a punto de rendirse. No ignores esta señal del cielo. Esta palabra no es una casualidad. Es una intervención divina, un rescate de emergencia enviado desde el cielo para tu alma cansada de luchar. Escucha con tu espíritu, porque el Espíritu Santo me ha enviado para entregarte un decreto. Tu lucha termina hoy, no mañana, no el próximo mes. Tu victoria ya ha sido liberada. Vivimos en un mundo que glorifica la rendición. Es más fácil detenerse que perseverar. El problema invisible es que el cansancio de la batalla ha estado susurrando mentiras en tu oído. Mentiras que dicen, no vale la pena, Dios te olvidó, nada va a cambiar. Millones de cristianos están acampados en la frontera misma de su tierra prometida. Exhaustos por la larga jornada en el desierto, creyendo que la derrota es su destino final. El pueblo de Dios ha confundido la presencia de la batalla con la ausencia de Dios, sin percibir que el ruido más fuerte de la guerra ocurre exactamente justo afuera de las puertas de la ciudad de tu victoria. Hoy, quiero confrontarte con esta verdad. Tu cansancio no es una señal para que te detengas. Es una señal de que tu victoria está más cerca que nunca. Si te rindes ahora, renunciarás al milagro por el cual has orado y ayunado durante tanto tiempo. Este mensaje es el refuerzo que pediste en tus oraciones, es el aliento de Dios para tus pulmones cansados. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo va a transformar tu llanto en un grito de guerra, y tu agotamiento en expectativa. Imagina a un corredor de maratón. Ha corrido por más de 40 kilómetros. Sus músculos queman, sus pulmones arden. Cada paso es una agonía. Ya no puede ver la línea de meta. Solo existe el dolor inmediato. La tentación de parar, de arrojarse al suelo, es abrumadora. Lo que él no sabe es que, justo después de la próxima curva, a solo 100 metros de distancia, está el pórtico de la victoria. La multitud lo espera. La medalla está lista. Rendirse ahora no sería solo una lástima. Sería una tragedia. Esta es tu fotografía espiritual hoy. Estás en este maratón de la fe, y la batalla ha sido larga. La lucha contra esa enfermedad, contra esa deuda, contra esa situación familiar, contra ese pecado persistente, ha drenado tus fuerzas. Estás en la frontera de tu victoria, pero el enemigo, sabiéndolo, ha intensificado el ataque. Está usando tu propio agotamiento como su mayor arma en tu contra. En Deuteronomio, capítulo 1, Moisés describe el momento en que Israel llegó por primera vez a la frontera de la tierra prometida. Él dijo, «He aquí, el Señor tu Dios ha puesto esta tierra delante de ti. Sube, tómala en posesión. No temas ni te desanimes». La promesa estaba delante de ellos. La victoria era segura, pero entre ellos y la promesa había gigantes. Y ellos miraron a los gigantes, se miraron a sí mismos y se sintieron como langostas. Se concentraron en el tamaño de la lucha que aún quedaba, en lugar de recordar el tamaño del Dios que los había llevado hasta allí. Y por causa del miedo y la incredulidad, retrocedieron. Estaban en la puerta de la victoria y eligieron volver a 40 años de desierto. Se rindieron en la frontera. Esto nos enseña que el momento más peligroso de tu jornada no es el comienzo, sino el instante exacto antes de tu victoria. Es cuando la fatiga de la batalla te tienta a hacer un pacto con la derrota. El Espíritu Santo te está gritando hoy, no cometas el mismo error de Israel. No mires el tamaño de tus gigantes. Recuerda el tamaño de tu Dios. El decreto de Dios para ti es, la tierra es tuya. La victoria ya fue conquistada en la cruz. Tu parte no es ganar la guerra. Jesús ya hizo eso. Tu parte es dejar de retroceder, levantar la cabeza y marchar para poseer lo que ya es tuyo por herencia. Ora ahora mismo, Señor, perdona mi incredulidad. Me rehúso a rendirme en la frontera. Renueva mis fuerzas para el último tramo de la carrera. Tomo posesión de mi victoria en el nombre de Jesús.
El Espíritu Santo quiere que comprendas, con una claridad que penetre hasta la división de tu alma y espíritu, la naturaleza de la batalla que estás enfrentando. Piensas que tu lucha es contra la falta de dinero. Piensas que tu lucha es contra la enfermedad en tu cuerpo. Piensas que tu lucha es contra tu jefe o contra tu cónyuge. Pero el mensaje de Dios para ti hoy es que tu batalla principal no es contra tus circunstancias. Es contra el espíritu de agotamiento que el enemigo ha lanzado deliberadamente contra ti para hacerte desistir. Tu fatiga no es solo física o emocional. Es un arma espiritual estratégica. El enemigo de tu alma es un maestro táctico. Sabe que no puede robar tu salvación, que ya está sellada en Cristo. Sabe que no puede derrotar a tu Dios, que es todopoderoso. Entonces, echa mano de su arma más eficaz contra los santos de Dios, el desgaste. El profeta Daniel, en su visión sobre los tiempos finales, describe un poder maligno que se levantaría contra Dios. Y una de sus principales tácticas sería esta, en Daniel 7. 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. La palabra original para quebrantar aquí no significa aniquilar, sino desgastar, fatigar, agotar mental y emocionalmente a través de una presión constante. Esta es la anatomía de tu lucha. El enemigo no necesita una victoria espectacular sobre ti. Solo necesita cansarte. Te envuelve en una guerra de desgaste. No te ataca con un único golpe devastador, sino con 1000 pequeños cortes. Es la preocupación constante, la ofensa que no cicatriza, la pequeña tentación diaria, la crítica sutil, la oración que parece no ser respondida, la presión financiera que nunca alivia. Día tras día, semana tras semana, cada uno de estos ataques, aisladamente, es manejable. Pero sumados, crean un estado de asedio espiritual, un cerco diseñado para drenar tu fuerza, robar tu alegría y, finalmente, apagar tu esperanza, hasta que lo único que quede sea un cansancio profundo y la voz seductora de la rendición. Mira al poderoso profeta Elías, en 1 Reyes, capítulo 19. Este no era un hombre de fe débil. Acababa de salir de una de las mayores victorias del Antiguo Testamento. Solo en el Monte Carmelo, confrontó a 450 profetas de Baal, invocó fuego del cielo, ejecutó a los enemigos de Dios y vio la lluvia volver a Israel después de 3 años de sequía. Estaba en la cima de su poder y de su unción. ¿Y qué sucede después? Una sola mujer, Jezabel, le envía una amenaza de muerte. Y este mismo hombre, que enfrentó a un ejército de falsos profetas, ahora huye para salvar su vida. Corre al desierto, se sienta debajo de un enebro y hace la oración más triste de su vida. Basta ya, oh Señor. Toma ahora mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué transformó al león del Carmelo en un cordero asustado en el desierto? La respuesta es una palabra: agotamiento. La batalla del Carmelo, aunque victoriosa, tuvo un costo físico, emocional y espiritual inmenso. Elías estaba agotado. Y fue en ese exacto momento de vulnerabilidad, cuando sus defensas estaban bajas, que el enemigo lanzó su flecha. La amenaza de Jezabel fue solo el gatillo. El verdadero enemigo era el agotamiento. El agotamiento distorsionó la percepción de Elías. Hizo que una amenaza pareciera una sentencia de muerte. Hizo que se sintiera completamente solo, aunque Dios tenía 7000 profetas en Israel que no se habían doblado ante Baal. Hizo que olvidara la magnitud de la victoria que acababa de experimentar y se concentrara solo en la inminencia de la derrota. El agotamiento es un filtro que colorea toda tu realidad con los colores del miedo y la desesperanza. El Espíritu Santo te está diciendo hoy que tú estás debajo de un enebro. La situación que enfrentas puede ser real, pero tu percepción de ella está siendo dramáticamente distorsionada por el filtro de tu agotamiento espiritual. El enemigo te ha desgastado al punto de que crees la mentira de que estás solo, de que Dios te olvidó y de que no hay más esperanza. Y la oración de tu alma ha sido la misma de Elías: basta ya, Señor. No aguanto más. Y Dios, en su infinita misericordia, no le responde a Elías con una reprensión. No le dice: levántate, cobarde. Él trata primero con la raíz del problema, el agotamiento. Envía un ángel, no con una nueva estrategia de batalla, sino con pan, agua y una orden de dormir. Él ministra al cuerpo cansado y al alma abatida de su siervo.
Esto nos enseña que, a veces, el acto más espiritual que puedes practicar no es ayunar más u orar más fuerte, sino descansar en Dios. Es reconocer que has llegado al fin de tus propias fuerzas y que necesitas desesperadamente el sustento sobrenatural que solo Él puede dar. Es dejar de intentar luchar la batalla con tus propias baterías vacías. Hagamos una pausa aquí. Si esta palabra está ministrando a tu vida, si estás sintiendo el aliento de Dios, suscríbete ahora mismo al canal @creciendo tu fe para no perderte ninguna revelación que cambiará tu vida. Y haz algo poderoso, indica este vídeo a las personas más cercanas a ti. Recomiéndalo a tus amigos y familiares que sabes que están en una lucha. Sé un canal de bendición para ellos. Continuemos con el decreto de Dios. El decreto de victoria del Espíritu Santo para ti hoy comienza con esta instrucción: deja de luchar contra el enemigo y comienza a alimentarte del pan que el cielo te ofrece. ¿Cuál es este pan? Es su palabra. Es la alabanza que silencia al acusador. Es el descanso en su presencia. El enemigo quiere que permanezcas en el ciclo del desgaste. Te preocupas, lo que te cansa, lo que te vuelve más vulnerable a la preocupación. Es una espiral descendente. Dios te está llamando a romper este ciclo hoy. La lucha no termina porque te volviste más fuerte, sino porque finalmente aprendiste a entregarle tu debilidad a Él y a recibir su fuerza a cambio. Tu agotamiento no es tu fin. Es tu punto de encuentro con la gracia sustentadora de Dios. El decreto de victoria es este: el periodo de desgaste terminó. El periodo de sustento celestial ha comenzado. El enemigo te consumió, pero Dios te va a restaurar. Él está enviando a su ángel hacia ti ahora. No para darte un mapa, sino para darte alimento. Tu parte es dejar de mirar a Jezabel, dejar de enfocarte en la amenaza, y simplemente recibir el alimento y el descanso que Dios está proveyendo. Come, bebe y descansa, pues la jornada de tu victoria aún es larga, pero la fuerza para completarla no vendrá de ti, vendrá de Él. El Espíritu Santo quiere cambiar radicalmente tu perspectiva sobre la lucha que estás enfrentando. Él quiere sacarte de la arena de la batalla, donde te sientes como un gladiador exhausto, y transportarte a una sala del tribunal celestial, para que puedas ver tu situación no desde el punto de vista de tu sentimiento, sino desde el punto de vista de la ley. El mensaje de Dios para ti es este: tu victoria no es una posibilidad futura por la cual estás luchando. Es una realidad legal presente que necesitas aprender a aplicar. Tu lucha no es para conquistar la victoria, sino para hacer cumplir una victoria que ya fue conquistada para ti hace 2000 años. El enemigo te ha mantenido ocupado en el campo de batalla de tu día a día, para que nunca te detengas a leer la sentencia que ya fue pronunciada a tu favor en el más alto tribunal del universo. Vivimos como si nuestra salvación fuera solo un boleto para el cielo, un evento futuro. Pero la verdad del Evangelio es mucho más poderosa. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él hizo más que perdonar tus pecados. Él libró y ganó la batalla cósmica contra todos tus enemigos. Él desarmó a principados y potestades. Él triunfó sobre el pecado, la muerte y el mismo Satanás. Su victoria no fue parcial, fue total, absoluta y eterna. Y por la fe en Cristo, esa victoria fue legalmente transferida a tu cuenta. No es algo que ganas con tu buen comportamiento o con la intensidad de tu lucha. Es algo que recibes como una herencia, un decreto irrevocable firmado con la sangre del Cordero. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da el fundamento legal para esta verdad. En Colosenses, capítulo 2, él describe lo que sucedió en la cruz con la precisión de un abogado celestial. Él dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Analiza esta declaración. Había un acta, un documento de deuda, una lista de acusaciones legales que Satanás, el acusador, tenía contra ti. Eran tus pecados, tus fallas, tus transgresiones. Y esa acta te condenaba. Pero Dios tomó ese documento, lo anuló, lo canceló, y lo clavó en la cruz de Cristo, declarando: deuda pagada.
Y no solo eso, sino que él despojó, quitó las armas, el poder, la autoridad de tus enemigos espirituales y los convirtió en un espectáculo público. La victoria de Cristo no fue un evento secreto. Fue un triunfo declarado ante todo el universo. Entonces, ¿por qué todavía te sientes derrotado? ¿Por qué la batalla aún parece tan real? Porque el enemigo, aunque legalmente desarmado, es un maestro de la mentira y la intimidación. Ya no tiene la autoridad legal para condenarte. Pero puede engañarte para que vivas como si todavía estuvieras condenado. Es como un león rugiente, como dice el apóstol Pedro. Ya no tiene los dientes para devorarte. Pero su rugido, el rugido de la acusación, del miedo, de la duda, está diseñado para paralizarte, para hacerte retroceder y renunciar al territorio que Jesús ya conquistó para ti. Tu lucha hoy no es contra un enemigo poderoso, sino contra un mentiroso derrotado. Y tu arma más poderosa en esta lucha no es tu fuerza, sino tu acuerdo con el decreto de Dios. Mira la historia de Josafat, rey de Judá, en 2 Crónicas, capítulo 20. Una vasta alianza de ejércitos enemigos vino contra él. El informe era aterrador. Judá no tenía la menor posibilidad. ¿Y cuál fue la primera reacción de Josafat? La Biblia dice que tuvo miedo. El miedo es una reacción natural. Pero lo que hizo con su miedo es lo que determinó su victoria. No reunió a sus generales para trazar una estrategia militar. Reunió al pueblo para buscar el rostro de Dios. Y en su oración, no se enfocó en el tamaño del ejército enemigo. Se enfocó en el tamaño y la fidelidad de su Dios. Le recordó a Dios sus promesas pasadas. Estaba, esencialmente, apelando al decreto del pacto de Dios. Y entonces, la respuesta de Dios vino a través del profeta Jaziel. Y la palabra que vino no fue un plan de batalla. Fue un decreto de victoria. El profeta dijo: «Oíd, todo Judá. Así os dice el Señor, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tendréis que pelear en esta batalla. Postaos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Porque el Señor estará con vosotros». Este es el decreto de Dios para ti hoy, en medio de tu lucha aparentemente imposible. La batalla no es tuya. No estás luchando por la victoria. Simplemente te estás posicionando para ver la victoria que Dios ya decretó. ¿Y qué hicieron Josafat y el pueblo? Creyeron en el decreto, y su creencia se manifestó en un acto de fe aparentemente descabellado. A la mañana siguiente, marcharon hacia el ejército enemigo. Pero al frente de sus soldados, no pusieron a sus mejores guerreros. Pusieron un coro. Pusieron a los cantores vestidos con ropas sagradas para alabar al Señor. Estaban marchando a la guerra cantando sobre la victoria, antes incluso de ver caer a un solo enemigo. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. Y fueron derrotados. No tuvieron que levantar una sola espada. La victoria fue liberada no por la fuerza de ellos, sino por la alabanza de ellos. Una respuesta de fe al decreto que ya había sido pronunciado. El Espíritu Santo te está llamando a cambiar tu postura. Deja de luchar como un huérfano que no sabe si va a vencer y comienza a luchar como un hijo del rey que sabe que el decreto de su victoria ya fue firmado. ¿Cómo haces esto en la práctica? Hoy, primero, encuentra el decreto. Sumérgete en la palabra de Dios y encuentra las promesas que se aplican a tu situación. Esta es tu base legal. Segundo, cree en el decreto. Toma una decisión consciente de que la palabra de Dios es más real que tus sentimientos y tus circunstancias. Tercero, y más importante, comienza a alabar por el decreto. Comienza a agradecer a Dios por la victoria. No como una esperanza futura, sino como una realidad presente. Tu alabanza antes de ver el resultado es tu arma más devastadora contra el enemigo. Silencia el rugido del león mentiroso. Alinea tu espíritu con el tribunal del cielo. La lucha termina hoy, no porque las circunstancias cambiaron, sino porque finalmente dejaste de mirar la batalla y comenzaste a leer la sentencia de victoria que Cristo ya conquistó para ti.
El Espíritu Santo te encontró debajo de tu enebro, en el desierto de tu agotamiento. Te alimentó con el pan del cielo, revelando que tu cansancio era el arma principal del enemigo. Te llevó a la sala del trono celestial y te mostró el decreto irrevocable